Hola, hola, Dani. A ver si nos escucha. Hola, Dani, ¿me escuchás? Sí, Ay, perfecto. ahora sí. Recién se habían mezclado los tonos y empezó a salir el tono de voz del llamado y dije, ¡ay! ¿Qué hice? ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes, Muy feliz bien. lunes. Buenas tardes. Bueno, para toda la audiencia, Daniel Ferminades nos acompaña desde Entre Ríos. Estás en Entre Ríos, ¿cierto, Dani? Sí, exactamente. Ah, ok. Porque a veces estás de viaje dando conferencias por todas partes y digo, bueno, ahora vamos a preguntarle por dónde anda. Bueno, Daniel nos comparte sus enseñanzas, verdades develadas, y la verdad que cada vez que te tenemos al aire es un aprendizaje enorme. Así que bueno, Dani, gracias por estar acá. Por favor, un placer. Dani, mira, te cuento un poquito. Este mes, el mes de abril, yo vengo hablando sobre los límites. Y los límites en un amplio sentido, ¿sí? No solamente el límite con respecto a un niño o con respecto a los límites que tengo yo personalmente. Hemos abierto el abanico y lo vemos hablando desde diferentes puntos de vista. Y te voy a hacer la introducción y a toda la audiencia también, así me acompañan. Ayer vimos una película junto a mi familia que se llama Valiente, que es una película de Disney con una princesa y demás, y la princesa se desafía con su madre en llevar adelante la corona, ¿no? En casarse por obligación con otro príncipe que ella no quería para continuar con el reinado, ¿no? Entonces, después, bueno, no quiero spoilear la película por si no la han visto, pero después la princesa desea que su madre cambie para justamente cambiar su destino, ¿no? Así decía la frase. De hecho, bueno, le da con una bruja, le hacen un hechizo, la madre se convierte en un oso y después había que revertir el hechizo porque claramente se arrepiente, no quería que sucediera eso, y en ese revertir el hechizo ella tenía que volver a reconstruir ese lazo, esa relación familiar. Y no voy a seguir contando la película, pero digo, en este contexto, digo, ¿cuántas veces nos cuesta sostener los lazos familiares padre-hijos, ¿no? En este caso, nosotros como adultos que te estamos escuchando, quizás tenemos nuestros padres en este plano físico, quizás no, pero digo, ¿cuántas veces nos es un gran desafío tener un gran vínculo desde la honestidad, desde el respeto, y digo, cuán necesarios también son los límites en esta relación, ¿no? En todas, pero digo, en esta puntualmente que quiero hablar hoy, es de este vínculo tan bonito, tan sagrado, pero a su vez que a veces es un gran desafío llevar adelante. ¿Vos qué opinas, Dani? Eh, es difícil llegar a conocer los límites, perdón. Perdón, algo aparte. Yo estoy escuchando, no sé si ustedes, pero como un retorno de mi voz. Me escucho a mí mismo hablar. Ah, no, Dani, acá no te, o sea, acá te Ah, escuchamos bien, pero voy a bueno, intentar solucionarlo igualmente así. sí, eh, porque si no, como que a Te mí me ensucia el incomoda, audio. claro. Em, para conocer los límites hay Sí, que transitar en la vida por el camino que uno ha elegido o le toca transitar, y lógico que en algún momento conduce a un límite. En algún momento llegaremos a un límite. Ahí veremos tal vez si tenemos que trascender ese límite y hay algo más allá. Tal vez en el presente podemos, viendo lo que estamos haciendo, entender a dónde podemos llegar transitando el camino que transitamos, y tal vez a tiempo tomar la decisión de corregir lo que estamos haciendo, o tener la seguridad de que tenemos que seguir adelante, ¿no? Para llegar tal vez en algún momento, por supuesto, a un límite en donde parece terminarse ese camino, las posibilidades, las alternativas, y entonces podemos desde ahí tener que elegir tal vez otros caminos que surgen delante nuestro por el que hay que transitar. Y tener límites.
nos enseña a conocer y a entender y a tomar conciencia de a poco que existen. Estar ante ellos nos impone una realidad que a lo mejor no pensábamos, porque pensábamos que podíamos siempre hacer lo que queríamos y tal vez la vida nos deja ver que no podemos muchas veces hacer lo que queremos, sino que nos chocamos contra esa realidad que es el límite. Pero al fin ir conociendo los límites por experiencia personal sería algo necesario para conocer que existen y también para entonces de esa manera, como ponías vos el ejemplo, por ejemplo, como padres, saber mostrarle a nuestros hijos que existen esos límites y a veces tener que imponerles, no ponerle límites, decimos, y entonces ponérselos a ellos para que ellos no se lastimen, no sufran, pensándolo en el bien de ellos. Pero a veces nosotros también los padres que somos demasiado posesivos y no conocemos bien tal vez los límites, se los imponemos de alguna manera a ellos, impidiéndole a ellos que hagan su experiencia. Porque si ellos no transitan su camino con cierta libertad y un acompañamiento amoroso de nuestra parte, les cuesta hacer esa experiencia personal enriqueciéndose de cada uno de los acontecimientos que surgen, enriqueciendo su conciencia, porque no le dejamos vivirlo con la libertad que tienen que vivirlo. Entonces, poner límites es posible cuando conocemos los límites, sabiendo que hay que tenerlos y que hay que ponerlos o respetarlos, pero también hay que respetar a los demás en su libre albedrío. Entonces, sí, existen los límites de las posibilidades, pero bueno, si no experimentamos las posibilidades, es difícil conocemos los Claro, límites. Bueno, hay que ver cuándo imponerlos, cuándo seguirlos, cuándo respetarlos, cuándo exacto. estamos ante otro. Dani, ¿me estás escuchando mejor o te estás escuchando vos No, todavía el eco? hubo un momentito en donde sí se limpió, pero no, sigo escuchándome, la verdad que es molesto el Claro. rebote Bueno, vamos a de mi hacer una voz. cosa, Dani, para poder continuar y que vos estés cómodo con la llamada, porque al aire me dicen que se escucha perfecto. Entonces, Ah, mira, te voy a cortar y te voy a volver a llamar. Vamos a poner una bueno, canción en el intervalo y vamos a ver si se soluciona. Dale. vamos. Sí. A ver, a ver. Estamos al aire de versión propia. Ahora vamos a hacerlo a la vieja escuela. Tenemos que solucionar esta llamada, tiene que salir al aire, porque bueno, la parte técnica nos ganó. Quiero decirlo. Hay batallas que hay que elegir, no batallar. En este caso, la tecnología fue nuestra batalla, así que vamos a hacerlo a la vieja escuela. Imagínense que yo estoy con el celu en el micrófono para que puedan escucharnos en esta hermosísima entrevista junto a Daniel Ferminades. Bueno, hola Dani, ¿cómo va? Bien, aquí seguimos, todo bien. Bueno, me alegro un montón. Gracias por estar, por esperar y por la paciencia. Vamos por favor, al público que ha tenido que pasar también por esto inesperado. Exacto. Pero bueno, también habla de otro aprendizaje, ¿no? De que no podemos tener todo bajo control. Sí, y también el tema que elegiste para el día de hoy, para todos nosotros, esto de los límites, porque esto podría haber sido tomado y entendido por alguno como, bueno, un límite, no se puede, y aquí terminamos. Pero bueno, seguimos adelante pese a que se complicaron las cosas, tratando de sacarlo adelante y salir triunfante, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ya que trajiste entonces este ejemplo, me gustaría hablar sobre ello. ¿Qué pasa cuando la vida te pone a prueba y te desafía con límites justamente a decir, bueno, ¿sigo o no sigo por este camino? Bueno, justamente, si te pone a prueba es nuestra elección, si aceptamos el desafío o si de alguna manera desistimos de encarar ese desafío y simplemente seguimos moviéndonos en el ambiente que conocemos. Porque cuando llegamos a los límites, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera se nos sugiere que hay algo más allá o que puede haber, o a lo mejor al llegar al límite podemos ver que hay algo más allá y de esa manera tomar la decisión si seguimos adelante y encaramos una etapa nueva o si nos quedamos en lo que ya es conocido. Si siempre transité por lo llano
y en un momento aparece ante mí una montaña que está ahí por delante y que se presenta de tal forma que entiendo que si no la haciendo no puedo ver qué hay por detrás de ella, qué hay más allá, eh, puedo yo decidir subir o puedo yo quedarme en donde estaba. Pero bueno, cuando se presentan esos límites, está en nosotros ver si decidimos encararlos, si decidimos trascender, qué es lo que podemos ver desde ese lugar. Y todo eso nos va enseñando a que las cosas no son siempre como nosotros las planificamos o a veces las esperamos. Una cosa es lo que nos presenta la vida, otra cosa es lo que nosotros queremos ver en la vida. Y bueno, todo esto que cambia un poco el panorama o lo que por costumbre tendemos a hacer o encontrar, nos lleva a ver que siempre hay algo distinto, ¿no? Totalmente. Dani, vos sabés que te escuchaba hablar y se me vino una frase que quiero saber tu opinión, que la hemos escuchado socialmente mucho, que dice esto de Dios le da a sus mejores guerreros las peores batallas, no recuerdo bien cómo era en sí la frase, pero estoy segura que la has escuchado. Sí. Eh, lo que pasa es que, ¿cómo nos haríamos más fuertes? Dando vueltas siempre en el mismo lugar que ya conocemos, que ahí en realidad nos sentimos más cómodos, porque ya lo conozco, entonces como que siento que camino con más confianza y que me puedo relajar más, me preocupo menos, ya lo conozco, y en un momento pienso, esto lo puedo caminar con los ojos cerrados. Y bueno, me voy fortaleciendo un poco a la hora de caminar y mantenerme en movimiento, pero también me enriquezco mucho más cuando cambio un poco a veces el paisaje o cuando hay alguna modificación en mi caminar diario. Y esto es a veces lo que voy a encontrar si decido trascender los límites. Entonces, bueno, hay límites que son naturales de la posibilidad, y hay otros que se pueden modificar totalmente o un poco. No sé, el que levanta peso sabe que no puede levantar más de 20 kilos porque ya lo ha probado, pero si se ejercita teniendo cada vez y de a poco más peso para estar levantando, de a poquito puede ir un poco más allá. Entonces, porque en algún momento era un límite, ahora ya no lo es, porque me permitió levantar más. Eh, es decir, si yo no lo tomo como un aprendizaje y me quedo solo observando lo que es cómodo para mí, bueno, a veces estamos ahí dando vuelta en la vida. Cuando llegan límites, podemos tener la valentía de trascenderlos, como digo, a veces dejar algunas cosas atrás, pero llevarnos lo mejor de todo ese aprendizaje que hemos ido obteniendo a lo largo de ese camino que transitamos, y bueno, entrar en una etapa distinta de la vida, donde comenzamos a descubrir que el camino continuaba y que ese límite que nosotros veíamos en un momento no era el fin. O sea, si la evolución es constante, siempre veremos desde donde estamos algún horizonte y podemos decir, ese es el límite, pero si caminamos hacia él, cuando llegamos a ese horizonte, es en donde desde ahí vemos que hay otro. Entonces, bueno, lo que en algún momento pareció límite, hoy nos damos cuenta que no lo es y empieza como una etapa nueva y distinta, comenzar a transitar un terreno que no veíamos antes, pero como está alineado con lo que veníamos caminando, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Y un poco lo que hacen más amena nuestra vida, quizás, si lo vemos desde esa perspectiva, quizás. Claro, porque si entendemos que la vida es una escuela, no vamos a estar cada día de la vida escuchando lo que ya sabemos, que cada día lo vamos a saber mejor porque lo escuchamos expresado con distintas palabras, pero como que de alguna forma se va haciendo cada vez más rico lo que ya conocemos, pero en algún momento sentimos que tiene que haber algo más. Entonces, no puede ser siempre esto, siempre lo mismo, pero para ver que hay algo más, a veces se trata de trascender esos límites, que es los límites a veces mis posibilidades, o límites que la propia naturaleza me deja ver, pero que no porque están como límites ahí precisamente, es que el respeto por esos límites es no esforzarse por ver si hay algo más allá. Por eso, algunas personas se conforman con lo que tienen y a otras no les basta.
Entonces, ante los límites o los mismos límites, algunas van a querer trepar esa barrera que surgió y otras personas les va a dar tal vez temor o pereza, eh, pensar si quieren que puede llegar a ver más allá. Y buscan asociarse con otras personas que piensen de la misma forma para de esa manera justificar las decisiones que toman, ¿no? El que quiere pasar y trata de llamar a otros para juntar fuerza, y el que dice y piensa que no hay que ir más allá de esos límites y hay que aceptarlos, va a buscar a otros que piensen igual para de esa manera defender su posición. Y entonces, bueno, unos se quedan frenados porque así lo eligen y se suman a otros y lo justifica diciendo somos muchos los que pensamos igual, entonces tiene que ser así. Hay límites, lógico, pero también hay una voluntad que tenemos nosotros que puede ser cada vez más cercana a lo superior, que nos incentiva a ver qué hay más allá, a seguir aprendiendo. En un momento me cansé de estar siempre viendo lo mismo, ya lo sé, quiero ver qué hay más allá. Bueno, esto a veces nos habla de que pasar algún límite. Dani, vos sabés que te escuchaba y acá leo el mensajito, dice, así es, a mí me pasa cuando entreno en el gym, de ir progresando cada semana levantando un poquito más de peso. Muchas gracias por la entrevista, nos dice acá Luciano, él nos escucha siempre desde el otro lado del océano. Es Valencia, claro, creo que está en Valencia. Bueno, gracias Luciano por tu mensaje, por estar escuchando del otro lado. Y bueno, volviendo al tema de los límites, es real que cada uno tiene que tomar la decisión de atravesar el límite. Yo creo que sin decisión no podríamos cruzarlo, ni siquiera lo veríamos quizás. Claro, claro. Si entendemos la vida como una escuela y también podemos ver que en la escuela hay aulas, el que está cursando tercer grado conoce que hay un límite, o sea, un tiempo en donde se rendirá un examen para pasar a un grado al inmediato superior. Pero hay que haber aprendido todo lo que había que aprender dentro de ese grado en el que estábamos, ¿no? Lógico. Pero ¿por qué? Porque son las bases para poder comprender lo que viene en el próximo grado, en el próximo paso. Pero algunos le tienen miedo a ese progreso, no saben, porque es lógico, qué hay más allá de lo que yo puedo ver o percibir desde este momento histórico de mi vida, en este presente. Cuando miro en la distancia, como decía antes, tengo una limitación en mi mirada. Y entonces si yo acepto que eso que yo estoy viendo es lo único que hay, quedo dando vuelta en torno a esto. Pero si transito y llego hasta donde mi mirada me lo permitió en un momento y veo que el camino continúa, me doy cuenta que eso que yo pensaba que era un límite en un momento, en realidad no lo es. Entonces sigo marchando. Pero bueno, hay gente que no quiere aceptar esa realidad. Y después lo peligroso de esto y lo penoso que uno lo puede ver, si este es un ejemplo en una película de Disney, ¿no es cierto? Madre, hija, a veces los padres le imponemos nuestros límites a nuestros hijos, porque nosotros no pudimos, porque nosotros no nos atrevimos, y entonces de esa manera, porque tuvimos temor, pasamos ese temor a nuestros hijos y no le queremos permitir a ellos que hagan lo que nosotros no quisimos hacer porque tenemos miedo de lo que pueda pasar. Es como que seguimos todavía alimentando esto. Bueno, en algún momento alguien tiene que aparecer osado, que vaya más allá y diga, no, la sociedad entera tal vez, no termina el camino, la vida, el tránsito, el aprendizaje, ahí en donde todos creíamos. Hay algo más allá. ¿Y él desde dónde nos lo va a decir? Desde aquel lugar que está más allá de lo que todos perciben, es decir, más allá del límite. ¿Por qué? Porque decidió pasarlo. Cuando haga esto será de alguna manera tal vez un transgresor para la sociedad, pero también es de alguna forma una inspiración. Está haciendo algo que muchos empiezan a pensar que puede ser, y empiezo a analizar si me atrevería, si debo hacerlo, pero bueno, alguien lo tiene que hacer, alguien va por delante mostrándonos. Entonces, un maestro siempre nos enseña y nos está hablando de cosas que nos dejan boquiabiertos,
porque lo que está diciendo no lo habíamos escuchado, no lo habíamos analizado, pero nos late, así nos suena que tiene que haber una verdad detrás de eso, nos parece lógico, bueno, nos está incentivando y lo que está haciendo él es hablar desde un lugar que todavía nosotros no alcanzamos y nunca vamos a alcanzar si aceptamos o creemos, tenemos la creencia de que hay límites que nos imposibilitan alcanzar eso. Entonces, bueno, como que hay que abrirse un poco más y no pasarle a los demás nuestros temores ni imponerle nuestros límites porque tenemos miedo de que se alejen, de que salgan perjudicados. Hay que acompañar estos procesos siempre desde la conciencia. Totalmente. Y es un gran desafío poner límites sanos desde el amor, desde el respeto y también recibir esos límites que nos ponen las demás personas, ¿no? Por supuesto, es base para la convivencia sana y pacífica. El que estemos todos juntos transitando por el camino de la vida no quiere decir literal en todo sentido que todos somos iguales, porque como digo, algunos se dejan llevar y convencer por sus temores, algunos piensan desde su ignorancia respecto de tantas cosas que con lo que conocen les basta, a otros les parece que no es suficiente y quieren más, entonces en algún aspecto somos iguales, pero por el otro lado también vemos algunos la vida un poco más amplia y abierta que lo que la ven otros, entonces hay que saber respetar esa mirada que cada uno tiene sin querer imponerle a los otros la mirada personal que uno tiene. Digo imponer. Una cosa es exponer y otra cosa es imponer, ¿no? Si yo les digo lo que yo veo desde este lugar en el que estoy, es muy probable, casi que te diría seguro, que nadie va a poder afirmar plenamente si lo que yo estoy diciendo es así, porque el único que está acá soy yo y lo que estoy mirando es lo que les comparto. Si ustedes se niegan a lo que yo les estoy diciendo porque ustedes no lo ven, estamos cerrándonos a lo que es lógico, porque ¿cómo van a ver lo que yo estoy viendo si no están acá conmigo viéndolo, no? Entonces, saber respetar eso. Sí, yo no veo lo que dice Daniel que está mirando y tiene delante de sus ojos, pero en realidad no estoy ahí donde Daniel está. Lo mismo pasa de mi lado. Yo no veo lo que estás viendo vos, Lucía, en este momento Claro. del estudio, en otra provincia, y yo no voy a negar lo que me decís por el hecho de que yo no lo veo. Entonces, ¿cómo convivimos pacíficamente? Escuchando y respetando lo que el otro tiene para expresar. No te puedo imponer el paisaje que yo tengo, así como vos no podés imponerme el mío. Podés pretender y puedo pretender imponértelo, pero en realidad no es que se deba hacer esto. Entonces, bueno, ponerse en el lugar del otro no es tan fácil como poner al otro en el lugar de uno, ¿no? Es Sí. decir, yo los quiero traer a mi lugar para tener la razón. Bueno, yo tengo mis razones, pero no tengo la razón. Tengo mi razón para hacer lo que hago y cada quien tiene su razón. En la convivencia hay que aceptar y entender que esto tiene que ser siempre respetado. Entonces, cada uno encontrará a veces límites, posibilidades y se dejará asesorar a veces por sus temores, a veces por su osadía, y eso nos lleva a distintos destinos y realidades. Pero es el ir creciendo. En la medida que pasa el tiempo crecemos y en la medida que pasa el tiempo aprendemos, algunos más y otros un poco menos, o les cuesta, es más difícil. Bueno, para eso que a veces van un poquito más rezagados, las cosas les llegan a otro tiempo. Hay que aprender a convivir con todo esto, ¿no? Entender sobre todo los límites nuestros a la hora de la convivencia con los demás. No querer ponerle límites a los demás, eso ya tal vez no es tan sano, porque yo entiendo que no quiero que me pongan límites a mí, que yo voy a ponerle límites a los demás. Total. Bueno, Dani, vamos a ir a escuchar una canción. Cuando volvamos, te quiero hacer una pregunta que realmente me ha estado haciendo mucho ruido este fin de semana, con respecto a los límites también, y también con la introducción que venimos hablando hoy de la película de Disney, como te comentaba. Pero bueno, vamos a escuchar Caminando por la vida de Melendi. Cuando volvamos, retomamos con esta entrevista maravillosa de Daniel Ferminades. Continuamos con la entrevista de Daniel Ferminades. Dani, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás bien? Vamos a bajar la música.
Pará que me olvidé de ponerte en altavoz con esto que estoy... Ahora sí, Dani. Sí, sí, te escucho perfecto. Buenísimo, Dani. Bueno, ¿cuál es la pregunta que te quiero hacer en este bloque de entrevista? En esta película que yo comentaba al principio de la princesa valiente que convierte a su mamá en un oso y demás, recién hicimos hincapié en los padres ponerle límites a los hijos, ¿no? Y ahora me quiero dar vuelta al vínculo, ¿no? De los hijos para con los padres. ¿Qué pasa? Yo siento que, los padres obviamente van creciendo a la par nuestra y a medida que nosotros somos adultos, nuestro vínculo claramente va modificándose. Tuve una situación personal ahí muy cercana a mía, donde veía que unas hijas le ponían límite a un padre, ¿no? Y el padre ofendido porque las hijas le ponían límites. ¿A qué voy con esto? Uno lo puede poner de la mejor manera, de la peor manera. No voy al hecho de cómo uno pone el límite, sino de este sentimiento de deuda quizás tenemos para con nuestros padres, de no desafiarlos porque, bueno, nos dieron la vida, porque lo que dieron por nosotros, o quizás no lo dieron, entonces me siento con la autoridad quizás de ponerlos en tela de juicio también a los padres. Digo, ¿cómo podemos trabajar ahí el límite, ¿no? De hijos para con los padres. Es que para mí una cosa es poner límites y otra cosa es dar a entender que hay límites que no se deben trascender o que hay que tomar en cuenta para ver a la hora de pretender trascenderlos. Porque, por ejemplo, si yo viví siempre con mis padres, tuve ahí contención, amor, lo que necesité estuvo a mi disposición, siempre lo pusieron, me he sentido bien, pero en algún momento lo que fui creciendo también, fui buscando de encarar mi vida, de poder tomar mis decisiones, de que no tenga la influencia de alguien externo que me está condicionando a hacer o que me pone límites para decir en mi casa se hace así, quiero tener mi propio lugar. Y yo un día encontré una pareja y durante un tiempo nos fuimos sintiendo cada vez mejor, decidimos vivir una vida juntos y ahora que vivo junto a mi pareja, aparecen mis padres en mi vida diciéndome lo que tengo que hacer y que tal vez no les agrada a mi pareja. Bueno, yo les voy a tender a poner límites porque decir, es mi vida, son las decisiones que yo tomé, déjenme experimentar. Pero depende cómo digo esto, cómo yo lo transmito, si quiero imponérselos o si quiero ayudar a que lo entiendan. Y para que lo entiendan se lo tengo que explicar. Y imponérselo es lo más fácil, que es lo que muchas veces hacen los padres. Le imponen las cosas porque es más fácil que explicarle a un hijo que hay límites. Entonces, bueno, los hijos no porque son, lógicamente, ¿no es cierto?, que tienen menos experiencia que los padres en la vida, porque tienen menos tiempo de estar viviendo la vida, precisamente porque son menores, no por ello es que tienen menos claridad o menos conciencia o menos sabiduría, porque todo depende de la atención que ponemos y cómo valoramos lo que atravesamos en la vida. A veces somos padres y ya somos adultos, tenemos nuestra edad y hemos avanzado ya en ella, pero no hemos hecho las experiencias que han podido hacer nuestros hijos. Entonces, hay límites que yo tengo que entender que hay para llegar a acercarme a la vida de mis hijos y querer condicionarlos, y también a veces los padres lo tienen que aprender porque es algo que en los años que tengo de experiencia en mi vida, nunca alguien apareció a hablarme de que hay límites. Entonces, eh, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es dialogar, entender que tenemos que dedicar el tiempo que es necesario a la hora de dialogar con quien amamos, para que pueda llegar a entender, si nos damos cuenta que parece no entenderlo, que hay límites. Entonces es algo que hay que explicarle lo que yo siento, lo que yo veo, y para ver si lo entiende y también comunicarse, no tratar de imponerse las cosas, porque si no, yo solamente hablo y nunca escucho,
lo mismo hacen del otro lado y entonces no hay una comunicación, simplemente estamos levantando la voz para decir lo que pensamos, no me interesa lo que piensa el otro, no aprendo, difícilmente puedo respetar si no escucho al otro y acepto su realidad. Hay que comunicarnos de tal manera y con amor y sobre todo, bueno, lo que estamos marcando, donde el amor tendría que estar presente siendo cada día más puro, y eso depende de nosotros que lo depuremos, como es en una relación familiar, ¿no? Padre, hijo, hijos, padres, tener comunicación y tratar de ayudar al otro a entender, como digo, si vemos que no lo entiende, que hay límites. Entonces, me parece que es algo que hay que resaltar, la existencia de los límites, si vemos que los demás no los están respetando. Entonces, bueno, sí, yo como hijo crecí junto a mis padres y agradezco todo lo que me dieron y algunas cosas no estoy de acuerdo con me la dieron. Bueno, es mi mirada de la vida, pero eso no me habilita ponerle límites a ellos para que se alejen, porque no quiero que estén cerca. Hay forma de transmitir esto, pero también hay forma de dar a entender que en realidad existen esos límites. Una cosa es cuando vivía con ellos y una cosa es que ahora yo vivo con quien elegí vivir, que es mi esposa y creé mi familia, y no puedo permitirles y tengo que darle a entender que se entrometan en mi vida y como la llevo adelante queriéndome imponer sus cosas, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. hay límites, sí, ¿verdad? Y tenemos que blanquearlos, así, Claro. sacarlos a la luz para que se entienda. De hecho, claro, hay que hacerlos parte de nuestra vida en el sentido que se comuniquen para que el otro los conozca, porque muchas veces pensamos que el otro tiene la bolita de cristal o que sabe cuáles son nuestros límites o los límites que nosotros queremos que tengan los demás para con nuestra vida, pero hay veces que no lo saben o no se han criado de la misma forma que nosotros. Eso es lo que yo noto ahora. Por ejemplo, Claro, se están claro. viendo mucho lo que son las creencias limitantes, ¿viste? Que estos son como verdades absolutas que tenemos incorporadas dentro nuestro, que de alguna manera, en gran medida, creo yo, son por nuestro lugar de nacimiento, por nuestras familias, madre, padre, abuelos con quienes nos hemos criado. Y digo, muchas veces nosotros en esta nueva sociedad o generación después de nuestros padres, quizás hemos cambiado esas creencias, pero nuestros padres siguen anclados a eso antiguo. Claro, claro, porque también hoy esto es evidente, hoy nosotros estamos experimentando una libertad de expresión que no teníamos hace 40, 50 años No, nada, atrás. claro. Entonces, quienes fueron nuestros padres hace años, lo vivieron de una manera distinta, ¿no? Sí. A ver, me venía a la cabeza esto que marcabas recién de ese entorno que nos influencia, y me vino enseguida a la cabeza otra película que también Disney llevó adelante, Tarzán, Sí, hermosa. ¿no? Sí, si viniera una criatura al mundo, ¿de quién va a aprender si no es de los que tienen más cerca, que son aquellos que lo trajeron con amor al mundo y que lo acompañan con amor en su desarrollo, atendiendo todas sus necesidades, las cuales él no puede satisfacer por sí mismo porque es muy pequeño? Entonces es arropado, es alimentado, es aseado, es amado, no es protegido. Eh, entonces, si ese niño lo llevamos a la selva, no va a aprender a hablar porque no tiene de quién tomar referencia, no va a aprender a tener comportamiento, probablemente no sobreviva porque no puede ganarse el sustento por sí mismo. Hoy que está esta libertad que tenemos para expresarnos, muchos de los más jóvenes, tal vez, no me atrevería a decir edades, porque no sé quién, pero si resultamos ser tarzanes, que salimos a la vida tal vez muy tempranamente, Sí. y nos dimos cuenta que podíamos tomar cosas de otros lados y no todo es de la propia familia, ¿no? Ujú. Entonces, a veces la familia un poquito no ve con agrado esto, ellos que tienen cierta edad, ya edad avanzada, que se Sí. formaron en un mundo distinto, ¿no? Por eso escuchamos de las personas adultas a veces decir, en mis tiempos las cosas no eran así como son hoy. Claro. Cuando hacía algo que era incorrecto, me daban vuelta la cara de una bofetada, ¿no? Nos Ujú. dicen, nos ponían correctivos así, a los que somos más grandes, algunos, ¿no?
pasaba para todos, pero es decir, era algo distinto. Hoy hay libertad. Ahora, esto que también ponías como ejemplo, que nos comunicaste cercano de experiencia tuya, Sí, de ver hijos, ¿no es cierto?, tratando así de poniéndole límite a los padres, también hay que entender que hay una edad para hacer esto y que corresponde y hay formas de hacerlo como venimos hablando. Sí, claro. es decir, a mí como padre no me va a poner límite mi hijo de 8 años. Es decir, yo entendí en un momento que me la pasé durante muchos años con amigos, haciendo cosas, viviendo mi vida, trabajando, jugando, haciendo cosas, pero siempre terminaba diciendo en algún momento, me voy a mi casa, me voy a mi casa. Pero un día entendí, ya más grande, entrando en la adultez, que no es mi casa, es la casa de mis padres. Claro. Entonces, no es lo mismo lo que yo puedo hacer en mi casa y tengo la libertad de hacer lo que quiero, que pretender hacer lo que quiero y creer que tengo la misma libertad estando en la casa de mis padres. Entonces, así sea que no me agrada lo que ellos expresan y quieren que yo respete, estoy en su casa y tengo que respetarlo por ese mismo hecho. Es lo que ellos consiguieron con esfuerzo y en ese lugar yo crecí y si yo hoy quiero tener la libertad de tomar decisiones y hacer lo que quiero y que nadie me ponga límites, tengo que buscar mi lugar. Sí. Entonces, no puedo seguir dentro de mi casa pretendiendo que no me pongan límites. Yo no puedo exigirle a mis padres que vean la vida como la veo yo, porque vivieron una vida y un tiempo distinto al que yo estoy viviendo. Entonces, son cosas a las que hay que abrirse a ver para también poder entender y enriquecerse de esta oportunidad que nos da la vida de vivir cada día nuevos desafíos, nuevas posibilidades y nuevas alternativas. Sí. Qué hermoso sería, ¿no? Que los hijos puedan ayudar a sus padres que no tuvieron las experiencias por criarse en otro tiempo que los hijos hoy pueden tener, que puedan ayudar a sus padres a ver cómo las cosas han cambiado y bueno, un poquito hoy devolver a los padres todo el amor que nos dieron en la crianza, devolverle ese amor llevándolos a ellos o acercándolos un poco más a estas realidades que han estado hoy, porque nosotros a veces rechazamos lo que nos dicen y lo que nos quieren imponer y no nos comunicamos con ellos transmitiéndole la realidad de la calle, de la vida de Claro. hoy. Entonces se quedan ellos atados porque nadie los atiende, nadie les explica, los adultos, y los jóvenes resentidos se aíslan. Entonces, bueno, daña la relación, a veces la convivencia, y al no haber comunicación, difícil haya entendimiento. Y un enriquecimiento de la fusión, ¿no? De la fusión de las generaciones, de la fusión de las formas de ver, de las perspectivas de cada uno. Sería grandioso. Dani, vos sabés que te escuchaba y se me vino un recuerdo muy bonito de cuando yo recién era mamá y mi hijo tendría 3, 4 años y mi abuela en ese entonces me dice, qué bonito cómo le hablas a tu hijo, me dice. A mí de chiquitita mis padres no me hablaban, ¿no? Como ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿No? Como este diálogo de convivencia, ¿no? De ser parte de una familia. Claro, ella me comentaba que sus padres a ella no le preguntaban muchas cosas o no dialogaban en casa. Digo, bueno, ¿cuánto se puede ir aprendiendo y entendiendo también lo que se vivió antes? Sí, qué humildad la abuela. De poder ver sanamente su pasado Sí, y también sanamente este presente que es distinto, pero que entendió que es mejor, ¿no? Por eso te sí, dijo qué bonito. Pero bueno, es decir, nos tocó atravesar lo que teníamos que atravesar en ese presente, pero hay que estar siempre abiertos, como en este caso la abuela, a que las cosas cambian y entender que no porque cambian, como a veces nos daban a entender a los más grandes, claro. que cambian, si cambian es para mal, porque esto que estamos haciendo es lo mejor. No, no, que se puede mejorar. Entonces, hay muchas cosas que mejoraron, así como también que hay cosas que al dar libertad muchas veces pueden degenerarse, ¿no? Exacto, sí. Porque, lógico, si uno no le da ciertas bases a los hijos para que tengan un sentido común y un respeto por la sociedad de la que forman parte, salen a la vida a veces atropellando sin experiencia
solo pensando en lo que quieren obtener, no importa quién tienen que atropellar para obtenerlo, y entonces le va por la vida constantemente mal. Si uno les enseña, si uno les transmite, los puede ayudar. Y al hacer ellos una experiencia nueva, eso puede entonces también llegar a mejorar la vida nuestra, la de los padres, porque ellos están viviendo experiencias que yo no alcancé a vivir, de las que me puedo nutrir de los resultados, dado que ellos me lo comparten. Claro. Entonces, bueno, en buena hora. Pusiste el Bonito. ejemplo, eras una madre reciente, pero en definitiva, antes había cosas que se daban por sentadas y todavía hoy muchas veces es así, pero vos no viniste al mundo, ninguna mujer, sabiendo lo que es ser madre, No. porque uno Ujú. aprende a ser madre, una mujer aprende a ser madre y empieza a aprender a ser madre, no es que aprende, sino que empieza a aprender a ser madre a partir de que comienza a gestarse la vida en su vientre. Sí, sí, Están totalmente. aprendiendo a lo que es ser madre, porque vos sabrás, por supuesto, por experiencia propia, Un cuántas montón. cosas cambian en la vida, en lo que es en el cuerpo y su comportamiento y necesidades, y a la vez a la hora de tus proyecciones, de tus sueños, de la proyección de tu amor. Es decir, así como uno aprende a ser padre cuando tiene un hijo, entonces comienza a aprender, me corrijo. No es que uno, porque viene un hijo al mundo, ya sabe ser padre o Claro, ya madre. Hay tenés el muchas cosas título, que ¿no? descubrís. Hay cosas que llamas a tu mamá. Mamá, está llorando y no sé qué le pasa a mi hija. Entonces, ¿por qué le llamas? Y porque ya tuvo experiencia, te tuvo a Exacto. vos antes tu madre, entonces sabrá qué hacer, porque la criatura llora, pero no sabemos si es de frío, si es de hambre, si es porque quiere ser arropada, acunada y tenida en brazos. Entonces, bueno, son desafíos que vamos teniendo. Y en definitiva, bueno, si siempre llamas a tu mamá cuando tu vieja tiene algún problema, es como que vos misma te impones el límite de creer que vos no vas a poder porque no tenés experiencia y acudís siempre a quien la tiene. Sí. Si vos te abrís a eso que parece un límite, que no podés entender y dejás de creer que nunca lo vas a entender, empezás a prestar y poner más oído, es en donde aprendés por tu experiencia propia, Ujú. que tiene un valor distinto y superior a lo que te pueda transmitir otro, ¿no? Fantástico. Bueno, Dani, para mí ha sido un aprendizaje gigante, gracias de verdad de corazón, y me gustaría que des un mensaje de cierre para la audiencia. Bueno, hacer énfasis en esto, que no aceptemos los límites que la sociedad dice que existen, ¿no? Ver y entender que hay algo más allá, pero ver primero, ver por nuestros propios ojos, no tomar ciegamente lo que nos quiere imponer la sociedad desde un lugar de comodidad. Si todos hacemos lo mismo, parece que vamos a llevarnos mejor entre nosotros. Si cada uno toma la decisión de hacer lo que quiere con su vida, nunca nos vamos a entender. No precisamente nos vamos a terminar peleando porque cada uno respeta su individualidad. Hay que aprender a respetar la del prójimo y vamos a poder convivir mejor y de esa manera, en lo personal, trascender límites y seguir creciendo, y en lo social también, como sociedad, llegar a ciertos límites en donde en conjunto tendremos más fuerza para ir más allá de eso que en algún momento vimos como límite. Qué bonito, Dani. Bueno, por acá Susi nos dice, estaban esperando las enseñanzas de Daniel, qué bonito. Bueno, por acá nos dicen, qué buena entrevista, Lu, qué buena, cuánta verdad de Daniel. Muchas gracias, te mandan acá besos y saludos. Bueno, gracias igualmente. Bueno, Dani, gracias por esta maravillosa entrevista, por la paciencia tuya y de toda la audiencia, por la parte técnica que tuvimos que sortear, pero acá estamos, rompiendo límites, avanzando. Y bueno, gracias de verdad, es un gran aprendizaje. Bueno, gracias a vos, Lucía, y también lo mismo digo, gracias a la audiencia que ha tenido la paciencia de estar ahí acompañando en busca de trascender este límite que nos surgió. Exactamente. Bueno, Dani, estaremos muy prontito nuevamente en contacto con otra entrevista, enseñanzas para enseñanzas de Daniel Ferminades. Bueno, tengo que recordar el Instagram, me estaba olvidando. @impulso de una nueva vida es el Instagram de Daniel Ferminades, de toda la organización.
Y ahí mismo van a poder encontrar otras entrevistas que hace en otros medios digitales, porque Daniel está por todas partes. Y es un honor tenerlo acá en Mendoza, en versión propia, en Andes Latina. Así que bueno, gracias Dani, te mando un besote grande. Gracias otra vez. Chau, chau.